Ujú. Ahí estamos. Muy bien, entonces, primeramente es mi deber, y no solamente por un deber, sino también por cuestiones de que así tienen que ser las cosas. Quiero disculparme por lo del viernes pasado, porque en realidad tuvimos un problema con la distribuidora de internet, tuvo unos fallonazos ahí, porque ha estado lloviendo mucho y pues bueno, son cosas electrónicas, ¿verdad? Todas esas cosas fallan de vez en cuando. Más bien siento que del tiempo que tenemos de estar usando esta tecnología, más bien, o mejor dicho, nos ha ayudado bastante y ha sido una forma muy buena de poder estudiar, ¿verdad? De poder aprender, de poder hacer las cosas que usualmente tendríamos que hacerlo eh, propiamente ahí de forma presencial, y a veces eso cuesta mucho, pero bueno, nos hemos internacionalizado y hemos colaborado en todos los sentidos para poder unirnos de alguna forma y poder ayudar en en todas estas etapas que hemos estado con el Internet y con este programa Zoom y con otros que hay, ¿verdad? Así que, pues, me disculpo por el fallonazo ese, pero bueno, hoy vamos a retomar entonces las cosas con las cuales habíamos quedado en el estudio anterior. Y recuerden que habíamos hablado acerca de eh, algunas reflexiones, porque habíamos tocado ya desde el capítulo 1 de Marcos, perdón, desde el capítulo 13, desde el versículo 1 de Marcos hasta el versículo 19, y hemos visto las etapas en las que va evolucionando esto, cómo es que se va haciendo esta conversación íntima que tiene Jesús con sus discípulos, pero también que iba a estar registrada por Marcos para que todos nosotros en todas las generaciones conozcamos principalmente la preocupación y la protección que tiene Dios sobre sus hijos, ¿verdad? Así que en la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 19, lo que hemos visto ha sido una cuestión de preguntas y respuestas, pero no respuestas a las preguntas que los discípulos hacían, sino más bien eran advertencias, eran situaciones en las que los discípulos tenían que empezar a comprender. Era entonces una cuestión de advertencia. Jesús no se queda contestando preguntas, y esto pasa. La palabra de Dios no es para contestar todo tipo de preguntas. La palabra de Dios no fue hecha para contestar la ciencia, la historia, el arte, la tecnología, la filosofía, un montón de ramas en las cuales hay un montón de cuestionamientos y preguntas. La palabra de Dios está para advertirnos de las consecuencias del pecado y cómo es que nos da la salida para poder entonces aprovechar ese bienestar. Esa es la Biblia. La Biblia es poderosísima, porque es la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta el hecho de que en este momento, en el capítulo 13, pues todo empieza por una definición de glamour, de belleza, ¿verdad? Mira estos edificios, mira esto tan imponente, el centro de adoración, ¿verdad? Donde mora Dios. Y obviamente Jesús empieza a decirles que ese no es el resultado de la verdadera belleza, que la verdadera belleza no es el exterior, sino el interior. ¿Y cómo estás interior? Y ese interior está proporcionado por las advertencias de cómo salir o cómo estar en una situación en las cuales no me vaya a perjudicar a mí, ¿verdad? Entonces, todo eso hemos visto y pudimos ver algunas de las reflexiones importantes en cuanto a la fe en medio de la tribulación y cómo, aunque los discípulos enfrentaban persecuciones y desafíos, Jesús los llama a permanecer firmes en su fe y a no ser engañados por los falsos profetas o líderes, que son los que vamos a ir tocando un poquito más en esta conversación. Luego, la soberanía de Dios, eso es indiscutible. No importa cuánta gente diga no a esto, es indiscutible. Nadie es más inteligente, más sabio, más poderoso que Dios. Así que la soberanía de Dios es palpable, está en el universo, en su creación,
está en las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Nosotros somos partículas a la par del conocimiento y la sabiduría de Dios. Y nos queda nada más que agachar la cabeza y humillarnos ante su presencia. A pesar del caos y la destrucción que se iba a generar en ese momento que Jesús está advirtiendo en años próximos a suceder, Dios sigue siendo soberano. Pareciera, Israel estaba protegido por Dios y viene Roma y la destruye como si nada, ¿verdad? Pero no es porque Dios no podía defenderla, es porque era parte de lo que Dios debía dejar que pasara para que las cosas siguieran el curso como Dios quiere que pase, no como yo pienso que debe de pasar, con costos con costos tengo yo soluciones a mi propia vida, soluciones a mi propia familia. Hay dudas y todos los días amanece uno con dudas, con pensamientos positivos o negativos y a veces no sabe distinguir entre la derecha y la izquierda en situaciones que pasan. Mucho menos voy yo a tener la solución de arreglar el mundo o arreglar la naturaleza o el universo o, o la vida de mi vecino siquiera, ¿verdad? No, no tengo yo esa oportunidad porque yo no leo pensamientos, yo no tengo omnisciencia, no tengo omnipresencia ni omnipotencia, soy demasiado limitado como ser humano. Entonces, cuando vemos todos estos caos, hoy en día, vemos toda esta hambre, estos sufrimientos, eso de la ecología, de que el mundo se está cada vez empeorando, de las guerras, de las situaciones que pasan en la vida. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a arreglar eso yo? ¿De qué manera? ¿De qué manera voy a decirle a las potencias mundiales lo que tienen y no tienen que hacer? Eso no es así. El que sí sabe, el que sí entiende y el que está dirigiendo esta orquesta es Dios, no soy yo, no es usted. ¿Verdad? Nosotros solo tenemos que aceptar esa soberanía de Dios y pedir dirección para poder hacer y decir las cosas que corresponden a la fluidez de esa dirección de Dios. Es decir, ir con la corriente de Dios y no poner a Dios en mi corriente, ¿verdad? Esas son las cosas. Las profecías de Jesús no son para incitar el miedo. Jesús no habló de esto para que todo el mundo tenga miedo, como se predica hoy día. Ya Cristo viene, ya Cristo viene. Entonces toda la gente ya hasta ni caso hace, porque lo que espera son señales palpantes que puedan demostrar que eso es verdad, lo que se dice que Cristo viene. Y como no sucede, entonces la gente dice, es pura mentira, eso no es así, ¿verdad? Pero Jesús no lo hizo para impresionar a nadie, ni para ganar fama, ni para meterle miedo a la gente, sino para preparar. Ese es el objetivo, preparar a sus seguidores y recordarles que Dios tiene el control. No importa lo que pase, Dios tiene el control. Así, la esperanza está en la salvación, no en lo que yo pueda hacer, sino en cómo la salvación opera en mi vida, ¿verdad? La promesa de salvación y la preservación eterna para aquellos que permanecen fieles y perseveran en un tema central. ¿Cuál es el tema central de nuestra vida? La salvación. No hay otro tema más importante para el ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Por qué? ¿De qué tengo que salvarme? Bueno, porque Dios, que es el soberano, dice que todos nosotros, si no creemos, si somos bautizados, pues vamos a perecer. Si no nos arrepentimos, pues vamos a perecer. Si no confesamos que el Señor es el que tiene toda la gloria y la honra, vamos a perecer. Si no nos arrepentimos, si no creemos, si no confesamos, si no nos bautizamos, todos estos mandamientos que manda Dios tienen el propósito de restaurarnos en su comunión, porque va a haber un juicio final y va a haber una destrucción eterna, pero esas cosas las vamos a ver después. Aquí, sin embargo, Jesús se enfoca en que la promesa de salvación y la preservación eterna para aquellos que permanecen fieles y perseveran. Voy a quitar acá para que se pueda ver bien. Y perseveran es un tema central. Ese es el centro de nuestra vida. Ese es el centro de la vida de los discípulos que estaban preguntando esto. ¿Cuándo sucederán estas cosas?
Aunque los cuerpos puedan ser destruidos, las almas de los fieles están seguras en Cristo y es lo que vamos a ver que así pasó, así mismo pasó. Esto nos lleva a la urgencia del Evangelio. Esto es lo que también habíamos visto, la urgencia del Evangelio. ¿Cómo puedo yo hacer que las personas escuchen para que sean salvas? No son con mis consejos, no son con mis puntos de vista, no son con las cosas que yo pienso que pueden ser así, con las cosas que a mí me funcionaron. Todas estas cosas son subjetivas, todas estas cosas son de pensamiento propio. Hoy funcionan, mañana no. Lo que funciona es el Evangelio. Ese es el poder de Dios para salvar al hombre, dice Romano, y dice Pablo en Romanos. Y por eso no se avergüenza de él. Así que a pesar de las persecuciones y tribulaciones, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. La salvación a través de Jesucristo es la esperanza que debe ser compartida, incluso en medio de la adversidad. Hoy vivimos tiempos de ser muy delicados. A mí no me hable así, yo tengo derechos, yo no tengo por qué escucharlo, no tengo por qué aguantar a nadie. Todos solo son derechos, derechos, derechos. Ahora todo el mundo quiere exigir sus derechos. El cristiano no tiene más derecho que predicar el evangelio, porque si nosotros creemos en la salvación es porque existe perdición. Y no hay otra cosa más angustiante y peligrosa que dejar que otra persona se pierda, porque eso no somos nosotros. Si nosotros queremos ser salvos y lo hacemos por el evangelio, pues tenemos que tener ese mismo deseo para con otros. Si para nosotros no es importante la salvación, pues mucho menos vamos a predicar el evangelio que es para la salvación. Entonces, Jesús les enseña a estos discípulos que lo más importante es que a pesar de las circunstancias o a pesar de las cosas que pasen, lo más importante es predicar el evangelio. Por eso es que sus discípulos estaban atentos a las cosas que estaba diciendo Jesús. Y en aplicaciones prácticas, debemos preguntarnos cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe en medio de la tribulación y desafíos. Miren, esta no es una respuesta sencilla. Podemos decirle a otros cómo actuar, qué decir, qué hacer en momentos difíciles, pero cuando me toca a mí, cuando me pasa a mí, entonces todo cambia, todo es diferente, ya no es lo mismo. Así que tenemos que hacer una introspección, es decir, vernos a nosotros mismos en un espejo, vernos a nosotros mismos en el espejo y decir, ¿cómo puedo yo permanecer firme en la fe que yo tengo en medio de la tribulación y desafío? ¿Cómo? Si hay momentos en la vida en que a mí estas cosas me perjudican, me debilitan, pero si no buscamos respuestas, si solo hacemos esta pregunta y no buscamos respuestas y dejamos que la vida pase, pues es muy probable que no encontremos la manera, aunque ya la sabemos, pero no es cuestión de saberla, es cuestión de experimentarla, ¿verdad? ¿De qué manera podemos asegurarnos de no ser engañados por falsas doctrinas o líderes? Bueno, con el conocimiento. El conocimiento nos ayuda a nosotros a mantenernos fieles y firmes en nuestras convicciones. La convicción central de nuestra vida es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué enseñaba? ¿Cómo actuaba? ¿Qué decía? Todas estas características son importantes en que nosotros debemos conocer. Si no las conocemos, pues es muy difícil. Entonces, podemos oír de otras personas lo que Jesucristo pudo haber dicho, pudo haber sido. Y si nosotros nos quedamos con esa información, pues cuando lleguen momentos difíciles en nuestra vida, pues no vamos a poder conjugar eso. Qué raro, es que alguien me dijo a mí que el Señor me dijo, que el Señor dijo, venid a mí todos los que están cansados y abatidos, que yo les voy a quitar todo ese cansancio y yo les voy a, que el Señor dijo que Él nos iba a poner en un lugar donde nada de nosotros íbamos a sufrir ni nada de esto iba a pasar, porque Él iba a hacer descansar nuestras almas. Y a mí me está pasando esto, me está pasando lo otro, y lloramos y nos quejamos, porque así no habló Jesús.
dijo una parte, pero no fue lo que dijo. Eso es lo que dice la persona que cree que dijo Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y abatidos, que yo los haré descansar. Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque es, y aprended de mí, dice, porque es que soy manso y humilde de corazón. Y el yugo que Él nos pone es ligera la carga, podemos llevarlo, pero a, a veces oímos cosas en parte. Lo que dijo Jesús sobre esto, lo que dijo, la Biblia dice, y no es así, la Biblia no lo dice, porque yo lo vi de otras personas. De manera que ¿cómo podemos asegurarnos de no ser engañados por falsas doctrinas y líderes? Pues leyendo la escritura, estudiándola todos los días. Todo aquello que me atrae, lo apunto, lo pregunto. Busco la manera, como dice Jesús, buscad y hallaréis. Llamad y se lo atenderá, ¿verdad? Tocad y se le abrirá. Jesús siempre está dispuesto, la palabra siempre está dispuesta, el espíritu está dispuesto, la carne es la que nos hace retroceder porque le damos más importancia a las cosas materiales. Y por último, en esta aplicación práctica, ¿cómo podemos compartir el evangelio con urgencia? No es una cuestión de opinión o de que ya todo el mundo sabe. Es que es urgente. Si usted ve a alguien que va a caer en un hoyo y que se va a lastimar y usted lo puede prevenir, pues es urgente que lo haga. Si la persona lo escucha o no lo escucha, eso es ya cuestión de la persona. Pero si usted ve que la persona va a tocar algo que lo va a electrocutar, su deber es advertirle a esa persona. Que lo haga o no, pues, pero la urgencia es de que sepa que lo que está haciendo va por mal camino. Entonces, ¿cómo podemos compartir el evangelio con urgencia y amor? Porque se debe incluir el amor. El amor se incluye como lo tuvo Jesús con sus discípulos, que vamos a ver ahorita. Incluso cuando enfrentamos oposición o dificultades. Todas estas cuestiones, desde el versículo 1 de Marcos, capítulo 13, hasta el versículo 19, vemos todas estas cosas que nos ayudan a, a tener respuesta a estas preguntas. Ahora entramos desde el versículo 20 al versículo 37 y vamos a hacer algunas reflexiones y puntos claves en cuanto a esto. Vamos a leer, dice el 27, el 37, pero bueno, según el tiempo, ahora vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero leamos lo que podamos. Dice aquí en el versículo 20, y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Vamos a parar hasta acá, hasta el 23. Y vamos a devolvernos en el versículo 20 y vamos a desglosar un poquito qué significa todo esto, de qué se trata todo esto. Dice el versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Mire, aquí hay dos cosas que notar. Y es que dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ¿cuáles días? ¿De qué días está hablando acá? ¿De los días finales, del juicio final? No, todavía no estamos llegando ahí. Estábamos hablando de que los discípulos dijeron, mira, Señor, estas piedras hermosas, estos edificios, es el centro de adoración, el templo donde está Dios, donde está morando Dios en Jerusalén, la ciudad santa. Todo esto iba a ser destruido. ¿De qué manera? Por medio de la guerra entre los judíos y los romanos.
Y eso empezó en el año 66 después de Cristo, después de que murió y resucitó Cristo. 66 años después empiezan las cosas que Jesús había profetizado, al decir que iban a haber rumores de guerra, iban a haber diferentes problemas en diferentes formas y todo esto, y que los discípulos debían estar atentos. En el año 66 hasta el año 70, según los historiadores de esa época que confirmaron eso, el sitio mismo duró el sitio, cuando hablo de sitio hablo de la invasión que hicieron los romanos en la ciudad de Jerusalén, la invasión que tuvieron ellos con poder y fuerza y destrucción, ¿verdad? Más o menos unos 5 meses. Se habla desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, más o menos unos 5 meses. Y la destrucción fue tremendamente horrible, hermanos. La destrucción fue horrible de Jerusalén y eso reflejaba la ira de Dios. Dios muchas veces les había advertido que si seguían por ese camino, Él iba a permitir que las cosas fueran para destrucción. Él ya no iba a resistir eso, porque una cosa que Dios hace siempre es resistir que a nosotros nos pase algo. Él siempre está atento a nuestras necesidades, a los problemas que nos podemos enfrentar. Pero si nosotros seguimos de tontos y majaderos haciendo lo contrario que Dios pide, pues llega un momento en que Él nos suelta y nos dice, bueno, entonces si usted no confía en mí y no quiere hacer las cosas como yo digo, vaya, haga lo que usted quiera que haga y yo voy a permitir que pasen las cosas para que usted aprenda a que no es como usted diga, sino como yo. Habían pasado ya 400 y resto de años en que el pueblo de Israel había abandonado los mandamientos de Dios y se habían sujetado a las tradiciones de los hombres y ya no querían, ya no tenían ese espíritu de guardar la ley conforme a la voluntad de Dios, sino más bien era para negocio, para mercado, para política, para todo menos para lo que realmente había sido hecho. Así que la destrucción de Jerusalén era el reflejo de lo que ya Dios estaba cansado, estaba obstinado, ya, esto que ahora, si ya, si quieren seguir por ese lado, sigan en contra de un pueblo tan rebelde como lo fue Israel, pero no en contra de los cristianos. Porque aquí tenemos esta parte donde dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Y cuando habla de nadie es porque está haciendo dos grupos. Está haciendo los grupos de los judíos, que iba a dejar de ser pueblo de Dios, y el grupo de los cristianos. Imagínense que esto fue en el año 70. El Espíritu Santo vino en el año 33 más o menos, todo eso, pues no se puede calcular exactamente, pero más o menos en el año 33 después de Cristo. En el año 66 fue cuando empezó toda esta cuestión de las guerrillas y los problemas con Israel y todo, y en el año 70 vino la destrucción inminente. Ya habían pasado 70 años y esta profecía tenía eso, más o menos, todos esos años en que Jesús advirtió, ya los cristianos estaban advertidos, ya estaban, por medio de los discípulos que oyeron esto, ya estaban ellos advertidos. Entonces, Dios siempre se preocupa por sus elegidos, por los suyos, por los cristianos, como dice Efesios 1:4, dice así, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya Dios tenía planeado todo eso desde el principio del mundo y que cada etapa que se iba realizando como Dios ya lo había visto, Él siempre protegía a sus escogidos. Él siempre mostraba amor a sus escogidos por medio de advertir, por medio de anunciar, etcétera, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones es muy importante. También en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 13 en adelante dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor
Jesucristo. Siempre, Él estaba atento siempre a proteger a sus elegidos. Israel iba a ser castigada, iba a ser destruida, ya iba a dejar de ser pueblo de Dios. Pero los cristianos, los discípulos de Jesús, los que sí aceptaron la voluntad del Señor, los que sí siguieron al Señor y lo aceptaron, ellos iban a ser protegidos. ¿Por qué? Porque Dios siempre protege a sus escogidos. También acá, hermosamente, en el libro de Tito, nos dice lo siguiente, en el capítulo 1 versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí podemos notar que Dios en su providencia, entonces, ayudó a los discípulos de Cristo a que no fueran tan duro para ellos toda esta situación. Aquellos días de la ira en que iba a castigar a Israel, todos los habitantes de la ciudad, todos los que vivían ahí, incluso los cristianos que estaban ahí, hubieran perecido si Dios no hubiera hecho las cosas para proteger a sus elegidos, a sus discípulos. El que llevó esta masacre en el año 70 se llamaba Tito, era el general Tito, no el Tito de la Biblia, sino un general romano llamado Tito. Él pensaba, según los historiadores, él pensaba que Jerusalén iba a ser rodeada con los romanos, con los soldados romanos, y no iban a permitir que entrara ni saliera nada. Y así Tito entonces, el general Tito, iba a dejar que todo este pueblo se muriera de hambre. Era una cosa espantosa. Los iba a matar de hambre a todos los habitantes. Entonces ni los cristianos ni los judíos podían escapar cuando llegó Tito a rodear toda esa ciudad. Y él había determinado que para no gastar soldados en luchar y todo esto demás, entonces simplemente iba a dejar que todos se murieran de hambre. Algo espantoso. Dice que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que antes se pavoneaba con huellas y todo este tipo de vestidos caros y todo el mundo la saludaba y todo el mundo ahora andaba buscando, ¿cómo se llama esto? Pues ese de paloma para comer, ¿verdad? Buscando huesos, buscando cosas que pudiera comer, toda andrajosa, toda, bueno, fue algo horrible, fue una descripción muy, muy horrible, como pasa cuando existen las guerras. Sin embargo, Dios aporta esto haciendo que las circunstancias cambiaran y que Tito, en lugar de enfocarse, el general Tito, en lugar de enfocarse en eso, de matar de hambre a Jerusalén, aunque sí lo hizo por mucho tiempo, ¿verdad? Ya iba evolucionando eso, pues era necesario, lo mandaron a llamar a Roma y era necesario que él volviera allá. Él es el único que tenía eso en mente y a la gente que dejó a cargo, pues cambiaron situaciones en las que ya no iba a pasar así. Ya ahí es donde muchos de los cristianos pudieron escapar, pudieron salir adelante y pues todo esto era por la providencia de Dios, ¿verdad? Eh, entonces, cuando Tito hizo esto, eh, que necesitaba estar en Roma, tomó la ciudad, asaltó la ciudad de una vez, la destruyó de una vez, sin dejar que, ¿cómo se llama?, la gente padeciera por mucho tiempo todo esta situación. Así que arrasó con todo de golpe y así es como el Señor acortó los días de ese sufrimiento, ¿verdad? Así que Dios sabe quiénes son los suyos. Dios siempre va a saber quiénes son los suyos. Y por eso es que nosotros debemos estar pendientes de eso, como lo dijo también en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos una referencia a esto, en el capítulo 7 versículos 3 y 4 cuando dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿De quiénes está hablando acá? Está hablando de sus elegidos. ¿Quiénes eran sus elegidos? Los discípulos de Cristo, los cristianos. Estos fueron los que
tuvieron la oportunidad de, del mandato de Dios cuando dice no hagáis daño a la tierra. Todo, ustedes saben que Apocalipsis es un libro simbólico, ¿verdad? Y que todo este simbolismo, lo que se refiere, lo que quiere hablar es la protección, es a quién conoce Dios, a sus elegidos y cómo los protege, ¿verdad? Eso, pues Pablo lo refirió también en 1 Corintios, capítulo 3 versículo 23 cuando dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, todos aquellos a quienes Dios conoce son y somos de Cristo. Y por eso es que vamos a obtener todos estos beneficios en cuanto a lo que es el que el Señor haga todas estas cosas por nosotros, ¿verdad? Como dice acá, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió. Esta no es una redundancia, escogidos que Él escogió, pareciera, ¿verdad? Una redundancia. No, porque los escogidos los escoge todo el mundo. La gente puede escoger lo que sea, pero ¿quién es el que realmente escoge a los que Él va a proteger? A los suyos. Es Dios el que escoge. Los escogidos que Él, ¿quién es Él? Dios escogió, el Padre, acortó aquellos días. Y eso lo cuenta la historia, ¿verdad? Cómo fueron acortados esos días. Dice el versículo 21. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. A ver, ¿es este versículo 21 para nuestros tiempos? ¿Es una señal de que Cristo ya viene porque hay muchos que se levantan diciendo que ahí está el Cristo? En realidad no tiene nada que ver con nuestra época, ni con las señales antes del fin, de que la gente predica eso. Y ni siquiera es que hay señales antes de un fin, del juicio final. Dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Pero bueno, sin embargo, esto sí nos sirve al día de hoy porque muchas personas se van detrás de otras personas que toman el lugar de Cristo. Nosotros seguimos esa Cristo, pero hay personas que toman ese lugar y empiezan a ver partidismos. Hay gente que prefiere a esta, y eso pasa dentro de la iglesia, no estoy hablando de la secta ni nada, dentro de la iglesia. Hay predicadores que ya tienen su grupito, y hay gente que, yo prefiero a este hermano, porque es que este hermano sí es esto y aquello y todo, y no se enfocan en el punto principal de seguir a Cristo, sino a los hermanos. Claro, hay hermanos que se ganan ese respeto, hay hermanos que, predicadores, que se ganan esa amistad porque la manera de ser de ellos lo amerita, son así. Sin embargo, una cosa es tenerlo en alta estima, como dice Pablo, que debemos tener a los que presiden entre vosotros. Otra cosa es quitar a Cristo y poner al hermano, no con palabras, sino con los hechos. Y eso no debe ser así, porque si el hermano cae, los que le siguen a él todos caen. Eso le pasó a Pablo en Corintios, ¿se acuerdan? Cuando decían que algunos decían que era de Pablo, otros que eran de Apolo y otros que eran de Pedro y así. Y entonces Pablo hace una pregunta fulminante ante una situación de pensamiento como es. Y dice, ¿acaso que yo, acaso que yo morí por la humanidad? ¿Verdad? ¿Acaso que es mi iglesia? No, dice Pablo, todos, todos somos hermanos, todos seguimos al Maestro, a la cabeza, que es Jesucristo. Algunos saben más, son más experimentados, algunos son dignos de confianza, pero no le podemos quitar el puesto a Cristo. Eso es imposible. Y por eso es que en esta parte, esta frase sirve hasta el día de hoy. Mirad, mirad, aquí está el Cristo, o mirad. Esta expresión mirar no es solamente de ver, como ya habíamos hablado antes, sino de prestar atención, de poner cuidado. Muchas personas ponen sus almas en manos de otros hombres porque estiman lo que dicen, porque aceptan lo que dicen, ponen cuidado a lo que dicen. Y pues si estas personas siguen a Cristo, está muy bien.
Si estas personas tienen a Cristo como Señor, está muy bien, pero las personas que quitan el puesto de Cristo para ponerse ellos ahí, pues ahí no está sirviendo. Prestar atención a este tipo de personajes que le quitan el puesto a Cristo para ponerse ellos, es mejor no creerles, es mejor dejarlos, es mejor cortar eso de una vez antes de que se vuelva un hábito, ¿verdad? Yo sigo a Cristo, yo no sigo a hombres, yo sigo la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Y si una persona dice ser seguidor de Cristo, pero predica otro evangelio, pues yo no le voy a creer, así de fácil. Aunque como diga Mateo, por ejemplo, Marco fue más conciso, pero mire lo que dice Mateo, un poquito más abierto a las cosas que podían pasar en cuanto a prestar atención a estos personajes, que no eran Cristo, sino que ellos decían que eran Cristo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 versículo 24 en adelante, mire cómo Mateo lo amplía un poco mejor. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es terrible, porque las personas que se dejan guiar por los sentimientos, las circunstancias, antes que la enseñanza de Cristo, pues simplemente van a ir detrás de hombres y no detrás de Cristo. Pues cuando habla de grandes señales y prodigios, así es lo que vemos hasta hoy en día. Mucha gente se va detrás de eso, el evangelio y la prosperidad, de gente que hace milagros, de gente que cura cáncer, que calza muelas, qué sé yo, ¿verdad? Hay un montón de gente que va detrás ahí dando su dinero y aportando sus bienes a personas que les prometen cosas como grandes señales y prodigios que hacen que engañen a los demás, ¿verdad? Y si es posible, engañan hasta los mismos hermanos nuestros de la iglesia de Cristo, nos engañan. Y por eso tenemos que tener ese cuidado, porque hasta el día de hoy pasa. Ahora, esto no es señal del fin del mundo, no es señal del juicio final, no. Esto era señal de una circunstancia que era muy normal en las guerras. Las guerras producen escasez y pobreza, producen depresión y falta de ganas de vivir por las circunstancias que pasan. Entonces mucha gente se aprovecha de eso. Vienen personas y ofrecen esperanzas, ofrecen recompensas, ofrecen una vida mejor y sacan lo poquito que tiene la persona que, que, que desea un cambio de vida, ¿verdad? Entonces, esto no puede ser así, ¿verdad? Eh, en el versículo 6 del capítulo 13 de Marcos habíamos visto algo parecido de lo que había dicho el Señor cuando dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ese es el objetivo de todo este tipo de personajes. No es salvar a la persona, ni ponerla en un mejor lugar, ni ayudarle. No tienen ninguno de esos objetivos. Los objetivos de estas personas hasta el día de hoy, cuando toman el lugar de Cristo, tienen uno solo. ¿Y es qué? ¿Y es cuál? Engañar a todos los que se puedan. A todos los que se puedan. la, o- po- en este momento, en la guerra, eh, eso iba a ser fértil para todo este tipo de personas, eh, reclamando personas que reclamaban que ellos iban a salvar a Israel de los romanos, iban a ser los caudillos que iban a liberar a Israel de los romanos. Pero en realidad Cristo, el Mesías, el que era prometido, no iba a volver cuando el Señor Jesús resucitó y los ángeles vieron, los apóstoles estaban ahí, ¿verdad? Eso lo vamos a leer aquí. Se me acaba de ocurrir, me acabo de acordar de ello. Dice acá, vamos a ver si me acuerdo dónde está el pasaje. Mm, vamos a ver, creo que cuando él hablaba acerca
Y habiendo dicho estas cosas, aquí está el versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Hechos 1:10, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta situación de lo que dice acá en Marcos 13:21, donde dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Jesús, en el momento que esto iba a ocurrir, la destrucción de Jerusalén, Jesús no está hablando de que él iba a volver en forma presencial, de que él iba a ser visto, de que él iba a verse como el Mesías. No, ya él había venido, había nacido en Judea y toda la cosa, en Belén de Judea y todo lo que el proceso que él había hecho ya era más que suficiente para probar que él era el Mesías prometido. Ahora tenía que morir y él iba a resucitar y pues todo esto indicaba, según las profecías, que todo esto tenía que ser necesario. Pero cuando él habla de que los falsos cristos iban a llegar, era porque la situación que estaba pasando, en la guerra que estaba pasando, iban a venir con promesas, como yo les había dicho. Pero Cristo no iba a volver ahí con eso, sino que no iba a venir en persona, sino que él iba a venir en el sentido de que él iba a permitir todo este juicio a Israel. Él iba a dejar que pasara. ¿Ven? Entonces, cuando el Señor habla de juicio, no es que Él iba a venir y entonces, como dicen los sectarios, que Él va a venir y se va a establecer por 1000 años y que él va a venir el rapto y se va a llevar a un grupo de personas y que los que quedan aquí van a tener que luchar contra Satanás y que, que el Señor Jesús va a luchar. Todo eso es pura fantasía, todo eso es pura ilusión, sacando pasajes de su contexto. En realidad, lo que el Señor dice es que no creamos a las personas que digan que era el Cristo, porque Él ya no iba a volver hasta que eh, se cumpliera lo que se había de determinar cuándo iba a volver Jesús. Es decir, eso pasó en Hechos también. Cuando mire lo que dice en Hechos, creo que es el 2:1, dice, no, perdón, vamos a ver aquí si es el 5. Entonces aquí está, el versículo 5 y 6 dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, es decir, sus discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire que la idea de ellos era que Israel siguiera siendo el reino, un reino escogido por Dios. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta parte del versículo 7 no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No, no dependía de ellos eso, no dependía de ellos. El hecho de que ellos pensaban que Jesús iba a volver como un rey glorioso, que los iba a liberar del yugo de Roma, eso es lo que iba a pasar con los falsos cristos, pero no con él. Él no iba a venir a hacer eso. Él ya había venido como el Mesías, había resucitado como el Mesías, se fue al cielo como el Mesías y va a volver, ¿verdad? Pero ya no como el Mesías porque ya es el Mesías. Él va a volver ahora para el juicio final. Pero todas estas cosas no son señales de que esto sucediera, ¿verdad? En fin, eh, seguimos leyendo, dice el versículo 22, lo voy a ponerlo acá. Bueno, pero antes de eso quiero hacer un resumen porque hablo mucho y en las muchas palabras, ¿verdad? Probablemente haya ciertas confusiones.
Entonces quiero hacer puntos claves en esta reflexión, por ejemplo, desde el versículo 20 en adelante. Primeramente, tenemos que fijarnos en esto. De todo lo que he dicho, tenemos que siempre estar pendientes de la providencia divina y la salvación de sus escogidos, ¿verdad? Esto es indispensable. Dios tiene el control, Él sabe cómo hacer las cosas, nosotros confiamos. Así que si debemos confiar es en el Evangelio, en su palabra, no en lo que digan otras personas. La guerra y la destrucción de Jerusalén son vistas como un acto de ira divina. Eso fue, Dios permitió que eso pasara porque era parte de su plan de que esta destrucción pasara como castigo, como retribución, como pago a la desobediencia tan grande que tenían los israelitas. Desobediencia tan grande y tan fea que hasta mataron al Hijo de Dios, ¿verdad? Mataron a Jesús, que era lo que no tenía que pasar para los israelitas, pero ellos llegaron a hacer eso. Pero también de todo lo que hemos dicho, debemos recordar que Dios es misericordioso, ya que los días fueron acortados por causa de los elegidos, de nosotros los cristianos. Cada vez que pasamos tribulaciones, angustias, problemas y todo eso, si confiamos en Dios, Dios sabrá el tiempo necesario en el cual nosotros ya no podemos más y Él va a intervenir si confiamos en Él, ¿verdad? Si le dejamos esto a Él. La providencia divina se muestra en cómo las circunstancias cambiaron para los cristianos durante la guerra. Como les había dicho, el general Tito quería matar de hambre a todo el pueblo de Israel, los quería rodear y no quería que nadie se escapara, pero circunstancias por medio de la providencia divina, Tito tuvo que regresar a Roma, entonces hubieron trechos donde pudieron escapar muchos, y de los muchos que escaparon eran los que estaban atentos a estas profecías que Jesús había dicho y salvaron sus vidas. En general, todos los cristianos salvaron sus vidas. Los que no hicieron caso a esto, pues perecieron en eso, ¿verdad? Ok, ahora sí, el versículo 22 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto iba a pasar, esto iba a suceder. Jesús advierte en contra de todo este tipo de personas que se iban a levantar a querer dar falsas esperanzas en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. En el tiempo, es necesario que recordemos que esto no es señal de la segunda venida de Cristo. Ya hemos hablado de eso en otros videos. Si usted aún no tiene muy claro eso, pues se puede ir aquí a la página del hermano en YouTube, del hermano Manuel, y ahí están los videos que hablamos en estas circunstancias de por qué no es esta la segunda venida de Cristo, y que el Señor lo iba a explicar aquí mismo en este capítulo, pero después sí va a hablar de la segunda venida, pero no tiene todavía nada que ver esto, ¿verdad? Sino que es estar atento a esta cuestión. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8 versículo 9 en adelante, mire lo que dice acá. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria pasar, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. A eso es lo que se refería Jesús, este tipo de personas. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Esta es, Esto es lo que dice Jesús entonces acá en Marcos capítulo 13 versículo 22, de este tipo de personas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, usando astucia, usando engaños, a, artilugios, magia, eh, convencimiento de palabras, tomando los sentimientos, y todas estas cosas hacen ver a los hombres cosas que no son reales, porque tienen un solo propósito: engañar. Y así como lo hizo este Simón el mago, donde todo el mundo decía:
Esto es el gran poder de Dios. Ahora, hoy día podemos decir, ah, sí, pero eso era en el tiempo de antes, que a la gente se les engañaba fácilmente, que con trucos y magia, y todo, pero hoy vivimos en la era de la tecnología, de la ciencia explica todo, hoy vivimos en la era de la información y ahora somos más inteligentes. No, eso no es así. Eso, hablar así es de ignorantes, es de tonto. Hoy día nos siguen engañando, nos siguen manipulando. Hoy día pueden usar la tecnología para seguir haciendo grandes maravillas que uno piensa que son reales y no son reales, si no se usan para engañar. Eso va a existir por todo el tiempo hasta que venga Cristo. Nosotros a veces somos simplemente objetos del engaño de muchas cosas, sin que nosotros incluso nos demos cuenta y digamos, ay, esto es maravilloso, esto es grandioso, pero no es así, es puro engaño. Entonces, nosotros también debemos tener cuidado en cuanto a esto, pero no tanto en la parte física, no tanto en la parte material, sino en la parte espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado de que no nos engañen por medio de un evangelio diferente, de una convicción diferente. ¿Y ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen con promesas, con palabritas, con poder de convencimiento y si es posible, aún a los escogidos nos pueden engañar. Por eso es que debemos estar atentos al mensaje del Señor. Pablo lo advirtió en 2 Tesalonicenses, se lo advirtió a los hermanos y es una advertencia para nosotros. 2 Tesalonicenses 2:9, donde dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estos prodigios mentirosos es lo que son cosas aparentes que para nosotros son bárbaras, son cosas increíbles. Es lo que hacían los magos, es lo que pasa hoy con los trucos de magia, ¿verdad? Truco de magia, usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que pase algo así? Sin embargo, cuando ya sabe cuál es el truco, dice, no, hombre, qué fácil, ¿verdad? Son puros engaños, son puros engaños. Más adelantito que vamos a ver aquí oh, en el en el capítulo 13, vamos a ver cómo es que estas cosas ni siquiera tienen importancia para los cristianos, pero para los cristianos que están siempre atentos al Evangelio, no para los que se dejan engañar, ¿verdad? En esta situación. Ok, entonces volviendo a Marcos 22, sigue diciendo esta frase porque se levantarán falsos cristos, etcétera, para engañar. Toda esta, toda esta situación pasa porque dice el versículo 23, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Esta es una advertencia de Jesús. Jesús sigue advirtiendo a sus discípulos y por ende a nosotros también. La palabra mirar, ya habíamos hablado de ello en otros videos, no significa solamente observar, significa poner cuidado, poner atención. Y ya Él nos lo advirtió. Ya Él lo dijo antes, se lo dijo a sus discípulos y lo sigue diciendo hasta el día de hoy. No confiemos en las personas que vengan con una actitud en la que nos envuelve, pero si no hablan la doctrina de Cristo, pues no debemos confiar en ellos. Ahora, para poder saber, para poder distinguir, debemos entonces conocer la doctrina de Cristo. ¿Qué tenemos que ser maestros? No, tenemos que leer las escrituras, lea el Nuevo Testamento todos los días de su vida, lea y relea, porque es la única manera de llegar a entender cuál es la voluntad de Dios. Sí, habrán cosas difíciles de entender, pero para eso sí hay maestros, sí hay personas que podamos explicar muchas veces o que nos enseñen. Pero eso no quiere decir que todas las cosas tienen que ser enseñadas. Usted mismo puede comprender si usted simplemente usa el hábito de leer las escrituras. En el versículo 5 del capítulo 13, Jesús lo dijo por primera vez esto, donde dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Esta palabra que ya hemos hablado, que viene del griego, no es simplemente observar, sino es usar de toda nuestra inteligencia, nuestro cuidado para que no seamos engañados.
Pablo lo dice así en Efesios 1:18, de esta manera, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para propósito, para que seáis, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, Jesús, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, la vida eterna. Entonces, la palabra del Señor tiene ese propósito en nosotros, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Pero si no leemos, si no hacemos ese hábito, entonces cualquier persona nos puede engañar o nos puede hacer creer cosas que no son reales, aún usando la Biblia, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta esa situación. Y bien, para terminar entonces, ah, dice acá. Ok, sí, la hermana Marina tiene que retirarse. Muchas gracias por estar acá. Y ya para nosotros también retirarnos, pues tenemos que enfocarnos en este punto número 2, falsos cristos y falsos profetas. Jesús advierte sobre la aparición de falsos cristos y profetas que intentarán engañar incluso a los elegidos con señales y prodigios. Pasó en aquel entonces, puede pasar ahora, aunque esto no es señal de la segunda venida de Cristo. La importancia de esto que es discernibilidad. ¿Qué palabra está más difícil? Discernir, es decir, comparar, es tratar de poner en balance espiritual, y el conocimiento de la verdad, la doctrina de Cristo, es vital para no ser llevados por engaños. Eso sería entonces, mis hermanos, que el Señor los bendiga y gracias por haber puesto cuidado a este tema.